Con todo lo que estuvo pasando con el dólar últimamente, la operativa del dólar MEP se popularizó mucho porque es una de las formas más baratas de acceder al dólar hoy en día y además de forma ilimitada. Pero tenés que entender bien cómo hacerlo y mucho ojo, qué características o qué cosas tenés que tener en cuenta si querés hacerlo. Primero que nada, vamos a tratar de entender bien cómo funciona esta operativa para que cuando la tengas que llevar a la práctica se te haga más sencillo. Y lo vamos a explicar, como siempre hacemos en este canal, con mermeladas. Así que vamos a poner el siguiente ejemplo. Yo voy a comprar esta mermelada y la voy a pagar aproximadamente unos 500 pesos, por poner un ejemplo. Esos 500 pesos que a mí me sale la mermelada es lo que yo justamente voy a poner en forma de pesos. Ahora, esa misma mermelada yo me doy vuelta y se la vendo a un amigo a, por ejemplo, $1. O sea que, ¿a mí cuánto me costó ese dólar? Los 500 pesos que pagué la mermelada. Lo único que yo estoy haciendo es agarrar una mermelada, comprarla en pesos y venderla en dólares. Es tal cual eso mismo llevado a la práctica. Y si bien puede sonar complejo, la realidad es que en la práctica vas a ver que es súper sencillo y la vas a ver en este mismo video hecha. Ahora, muy importante, quédate hasta el final porque no todos pueden hacer dólar MEP y vamos a explicarte justamente, como decía antes, cuáles son las características que tenés que cumplir para vos poder hacer dólar MEP sin tener problemas, al menos al momento de estar grabando este video, que estas cosas sabemos que en Argentina pueden variar. Ahora sí, vamos con la parte práctica. En esta parte práctica tenés que tener en cuenta que para comprar este dólar MEP o dólar bolsa, que es lo mismo, son dos formas de decirle lo mismo, vamos a tener que esperar en un parking de 24 horas hábiles. ¿Y esto qué significa? Básicamente que vos vas a comprar la mermelada hoy, pero la vas a tener que vender recién mañana, no la podés vender antes. Entonces ahora sí, parte práctica, paso por paso. Punto número 1, crearte una cuenta en un broker. Elegí el que más te guste, en Argentina hay muchos, están InView, Bull Market, Invertir Online, Balance Capital, Cocos Capital, hay un montón. Elegís el que más te guste, la gran mayoría son de confianza, lo único que tenés que ver es que estén regulados por la CNB. Yo lo voy a mostrar con Bull Market porque es uno que utiliza mucha gente en este canal, si bien yo estoy probando distintos brokers para ver cuál es el mejor y hacerles un video que nos vienen pidiendo, en principio lo que tenemos que elegir es un broker. Nosotros lo vamos a mostrar con Bull, pero vos usás el que querés. Ahora sí, pasamos a las pantallas. Importante aclaración, lo que vos vas a ver, yo lo hice hace algunos días, no es del día de hoy, porque acordate que tenemos que esperar este parking y entre temas de trabajo no pude grabar uno un día y al otro al día siguiente. Pero la operativa es lo mismo, así que vamos a verla paso a paso. Me voy a dirigir a la parte superior derecha donde dice operar, vamos a donde dice cargar orden y acá me voy a quedar en esta sección. Nos vamos a quedar en la sección que dice Vima, en la parte de comprar, y donde dice símbolo voy a cargar en este caso el AL30 simplemente por mostrarlo con un ejemplo. Hago clic así y de esta forma me voy a cargar la caja de puntas a la derecha. Yo voy a hacer clic en el primer vendedor, justamente en este caso si no sabes lo que es la caja de puntas te vamos a dejar, porque es muy importante que lo sepas, te vamos a dejar el video en las tarjetitas en la parte superior izquierda del video. Entonces voy a hacer clic en el primer vendedor, voy a cargar la cantidad de bonos que yo quiero operar, vamos a hacerlo en este caso por ejemplo con, vamos a decir 100 bonos o menos, inclusive con 10 podríamos hacerlo, pero acá es muy importante antes de darle a enviar y continuar, que en este caso el plazo no lo vamos a poner en 48 horas, sino que le vamos a dar a contado inmediato. ¿Por qué es esto? Porque nosotros queremos ejecutar la operación en el momento. Así que hacemos lo mismo, cargamos la cantidad, que en este caso van a ser 10, y automáticamente le vamos a dar a enviar, vamos a darle que aceptamos los términos y condiciones y le vamos a dar a confirmar. Automáticamente se envía la orden y nosotros ya estaríamos comprando nuestros bonos. Ahora sí, una vez que yo me vengo a la sección de mi cuenta, como puedes ver yo ya tengo el AL30 dentro de mi cartera y no tengo que esperar el plazo de 48 horas que debería esperar si hubiera comprado de esa forma en lugar de hacerlo en contado inmediato. Bien, ahora ya sabés cómo comprar. Lo que tenés que hacer ahora es esperar al día siguiente o la cantidad de días que vos quieras. Mucho cuidado que si se mueve el dólar, se mueve el precio del bono, te pueden pasar muchas cosas. Así que si lo que vos querés hacer es dolarizarte rápido, lo que más te va a convenir es obviamente venderlo lo antes posible. Y ese lo antes posible significa al día siguiente. Ahora, acordate, muy importante, hacer la compra, si vos querés hacerlo de la forma más rápida posible, hacerla en contado inmediato. Es decir, que se te debite hoy el dinero y que te llegue hoy el bono como tal, porque si compras en plazo normal, que también se le conoce como 48 horas, vas a tener que esperar este plazo para recién ahí poder tener tus dólares. Así que teniendo esto en cuenta, ahora sí vamos a ver cómo ejecutás el proceso de venta para hacerte con estos dólares. Una vez estamos en nuestro broker, nuevamente vamos a ir a la parte superior derecha donde dice operar, lo mismo que antes, cargar orden. Cuando nos carga esto vamos a elegir el símbolo, el ticker de lo que nosotros querramos operar, en este caso el mismo AL30 que ya habíamos dicho antes, pero esta vez queremos la especie en dólares, es decir, AL30D, para justamente, como ya dijimos, vender en dólares.
Hago clic acá, me va a cargar la caja de puntas a la derecha. Voy a elegir esta vez el comprador, es decir, yo ahora lo que quiero hacer es vender, así que necesito a alguien que me compre. Voy a hacer clic en este que está primero, que es el que mejor precio ofrece. Cargo la cantidad de títulos que yo compré previamente, en este caso son 10 solamente, así que vamos a reemplazar ese valor. Y vemos que lo estamos vendiendo a 2,6. Ahora le voy a dar a enviar, vamos a darle a que acepto los términos y condiciones, vamos a confirmar y una vez hecho esto ya está realizada la orden de venta y ya voy a tener en este caso, porque estoy operando en 48 horas, dentro de estas 48 horas, este importe, estos 2,06 dólares en mi cuenta. En definitiva, y como podés ver, ya nos terminamos haciendo de dólares de una forma súper sencilla. Si bien el dólar MEP suele ser de los más baratos, vas a ver que ahora cuando hagamos el cálculo no nos va a dar de los más baratos justamente por lo que te dije antes. Yo no hice la operativa un día y al otro día siguiente, sino que esperé un plazo, eso me modificó los precios y hizo justamente que esto varíe más de lo que variaría en una situación normal. Así que mucho cuidado porque te puede pasar lo que me pasó a mí con el riesgo que siempre hay en el mercado. Ahora sí, en pantalla te va a estar apareciendo justamente la fórmula que tenés que hacer, que básicamente es decir, a cuánto lo pagué en pesos dividido a cuánto lo vendí en dólares y en nuestro caso sería el precio que nosotros terminamos pagando. Ahora, si te quedaste hasta acá, muy importante porque vas a saber algo que muy pocos inversores saben y es, che, pero yo puedo acceder si recibí un subsidio, si compré dólar oficial, bueno, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar dólares, así que en pantalla te voy a estar dejando todas las cosas que tenés que tener en cuenta para que vos las puedas rever, puedas poner pausa, puedas verlas, puedas leerlas, puedas tomar tu tiempo y tomes todo lo que te haga falta. Ahora sí, ya que está toda esta información, aprovecha a dejarnos un super like, a suscribirte y activar la campanita así cada vez que subimos un video y a dejarnos un comentario porque tu apoyo, que es gratuito, a nosotros nos ayuda muchísimo, así que desde ya, muchas gracias por eso. En caso que quieras finalmente entonces hacer dólar MEP, probablemente también te interese ver este video porque explicamos cosas que seguramente vayan muy de la mano con lo que estás queriendo hacer. Desde Ginversores, muchas gracias, lo vamos a estar leyendo en los comentarios, cualquier duda que tengas, así que nos estamos viendo en un próximo video.